Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por mis padres. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por las manos. Gracias, Señor, por la voz. Gracias, Señor, por los ojos. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por llamarme a ser amigo de Dios. Gracias, Señor, por María. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hola, muy buenos días. Hoy es domingo 29 de mayo del año 2022. Queremos darle gracias a Dios por esta semana. Queremos celebrar hoy generosa y abundantemente con la alegría de los creyentes, de quienes amamos y servimos al Señor, la fiesta de la ascensión del Señor a los cielos, para hablarnos de que ese es el destino final de todos y cada uno de nosotros, quienes además de creer en el Señor, verdaderamente vivimos también para ese encuentro definitivo con Él. Vamos a orar hoy por nuestro país. Nos enfrentamos a la primera vuelta presidencial. Queremos pedir que el Señor nos dé luces y gracias suficientes para poder elegir en el abanico de oportunidades y de posibilidades que tenemos las personas que deben estar a la altura de regir los destinos de nuestra nación, de quienes entonces están propuestos para que sean verdaderos líderes que amen, que respeten, que sirvan a sus propios cohermanos y ciudadanos, que se empeñen todos los días en defender la vida, que luchen y trabajen por la justicia social, por el bienestar de todos, donde la libertad de expresión, donde todas las garantías conquistadas a lo largo de nuestra vida sigan siendo para nosotros entonces espacio de crecimiento. Pero ante todo, para que a nosotros los colombianos nos dé la conciencia de que no es solo el presidente quien cambia la nación, sino que somos todos nosotros en la medida en que nos convertimos, porque fácil es dispararle a él, fácil es tenerlo como blanco de nuestras críticas, pero olvidarnos de nuestros propios defectos y pecados que tanto mal hacen al común de la sociedad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. El Señor resucitado y el Señor de la ascensión hoy nos invitan a que examinemos nuestra conducta y nos preguntemos cuáles son los frutos de la Pascua en nuestra vida. ¿Qué es lo que llevaremos el día que nos encontremos con Él? ¿De qué está lleno nuestro corazón y nuestra conciencia? ¿Cuáles son los pensamientos, palabras y obras que concuerdan realmente con los valores del Evangelio? Vamos a pedirle perdón porque muchas veces hemos fallado como seres humanos, porque nos hemos dejado vencer por las tentaciones, por el pecado, por el mal. Vamos a pedirle perdón a Dios por todas las veces en que hemos sido esclavos de nuestras pasiones y hemos dañado a los hermanos y a las hermanas.
Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdónanos, Señor, por mi pecado. Perdón por mi falta de humildad. Tan solo yo debí seguir tus pasos, Señor, pero no cumplí tu voluntad. Perdónanos, Señor, por mi pecado. Perdón por mi falta de humildad. Tan solo yo debí seguir tus pasos, Señor, pero no cumplí tu voluntad. Yo te pido perdón a ti, mi Señor. Perdona mis faltas, perdona mi error. Yo te pido perdón a ti, mi Señor. Perdona mis faltas, perdona mi error. Y unimos nuestras voces para aclamar y bendecir y glorificar a Dios. Sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo.
Oremos. Dios omnipotente, concédenos exultar con santa alegría y regocijarnos con piadosa acción de gracias, porque la ascensión de Cristo tu Hijo es nuestra victoria, y porque donde nos ha precedido en la gloria nuestra cabeza, ha sido llamado su cuerpo en la esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del comienzo del libro de los apóstoles. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguarden que se cumpla la promesa del Padre, de la que me han oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Él les dijo: no les toca a ustedes conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que va a venir sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre ustedes y llevado al cielo, volverá como lo han visto marcharse al cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen, toquen para nuestro Rey, toquen. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de su corazón para que comprendan
¿Cuál es la esperanza de la que los llama? ¿Cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos? ¿Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros los creyentes? Según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro, y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. Tu palabra inunda mi vida, transforma mi alma, alimenta mi ser. Tu palabra me muestra el camino que siempre contigo debo recorrer. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados de todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Miren, yo voy a enviar a ustedes la promesa de mi Padre. Ustedes por su parte quédense en la ciudad hasta que se revistan de la fuerza que viene de lo alto. Los sacó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia nos invita a celebrar en la liturgia una fiesta. Lo primero es el valor festivo. La vida es una fiesta y en ella hay necesidad de siempre de estar celebrando. Y celebra el que tiene motivos, el que tiene razones. Por eso es tan importante para nosotros esas pequeñas celebraciones que hacemos en el entorno familiar, porque además de unir, nos hace recordar el día del nacimiento, nos reunimos para orar por nuestros difuntos, el día en que nuestros queridos seres reciben algún tipo de título. Todo en la vida se debe convertir siempre en una actitud celebrativa. Y se hace celebración en comunidad, se invita a los otros,
se goza en la compañía de los hermanos como lo hacemos en este domingo, actitud celebrativa. La segunda, porque nuestra religión católica está cargada de muchas y bellas imágenes, todas ellas bíblicas y todas ellas llamadas a celebrar. Así algunos de nuestros queridos hermanos separados terminen por negarlas, son objetivamente visibles y por ende no pertenecen ni al mundo del capricho de alguien, sino en el entorno de nuestro celebrar y creer, teniendo como fundamento las Sagradas Escrituras, entonces hacer de ellas también una manifestación de la inmensa alegría de ser creyentes y de ayudarnos ellas pedagógicamente a caminar en el Señor. Tenemos conciencia en que Jesús descendió del cielo, puso su morada entre nosotros. Él que nos había mostrado y nos sigue mostrando que necesita a los seres humanos, hombres y mujeres, para cumplir la tarea y la misión, para humanizar este mundo, para impregnarlo de su presencia y para permitir que Él en el tiempo también se vaya desarrollando. He ahí porque hablamos de las culturas y de los progresos que vamos teniendo a lo largo de nuestra propia capacidad de descubrimiento de muchas cosas que redundan todas ellas en beneficio del hombre. Con toda razón también entonces en la persona de Jesús, si Dios se sirvió y se sirve del ser humano para cumplir su obra, pues ahora entonces nos muestra en su Hijo que se sirve también de Él y lo reviste de la naturaleza humana, lo hace igual a nosotros, menos en el pecado, para que nos muestre el rostro amable de Dios. Ese rostro que se hizo misericordia para acompañar, para tener pasión porque eso es lo que traduce la palabra compasión, es sentir pasión por el dolor del hombre, y lo comparte. Pasión por la santidad, y por eso nos invita a vivir en el bien. Pasión por la justicia, y por ello la predicó y la obró siempre. Pasión por servir a los seres de nuestro tiempo, y para ello se hizo el servidor, lavándole los pies. Pasión porque el hombre descubra su vocación y su misión, y para ello no paró nunca de mostrar con palabras y obras el reino eterno y particularmente el gusto y la satisfacción de estar en comunión, porque el hombre es un ser trascendente, llamado no solo a conseguir triunfos humanos, sino particularmente al valor de lo eterno. Así compartió el sufrimiento y el dolor, fue víctima inocente del mal obrar de los seres humanos. Se ensañaron contra él porque decía la verdad, porque decía que era hijo de Dios, porque amó profundamente al hombre, porque lo puso al centro de todas las realidades y dijo que primero está el ser humano antes que la ley. Y por ello liberó, descorrió toda esa cantidad de musgo que en el tiempo se había ido cubriendo la ley, como nos puede estar pasando en este tiempo a nosotros también. Entonces, a recuperar la imagen primera y primaria de un ser hecho por Dios y hecho para la eternidad. Consecuencia de ello, murió en la cruz. Pero cuando todos pensaban que todo se había resuelto con la muerte del Maestro y ya nadie se interesaría, y además el escarnio público haría que todos temieran,
Ahora entonces Jesús en el madrugón del domingo aparece vivo. Está entonces ahora en la dimensión totalmente espiritualizada de su cuerpo, pero el mismo que ha sido crucificado es el mismo que ha resucitado. Le entrega una tarea a María Magdalena y poco a poco se va encontrando con los discípulos, a quienes son constituidos como María Magdalena misma, testiga de la resurrección. Pero no podía haber resucitado para quedarse sobre esta tierra. Si nos mostró la naturaleza humana, si nos habló de la muerte, si nos mostró la resurrección, ahora nos tiene que decir de que el destino final del ser humano es la acción de la trascendencia, es superar este mundo limitado que tenemos, es ser capaz de vivir en todas aquellas gracias a las cuales somos convocados. Es decir, donde nos ha precedido ya el pastor, habremos de llegar nosotros sus ovejas, o donde está la cabeza, allí habrán de estar sus miembros. Fuimos hechos para la eternidad. Somos seres del cielo. Venimos a este mundo a cumplir una misión, ser capaces de alcanzar la santidad de vida que es obrar bien, porque Dios vive en el corazón nuestro y porque solamente el que tiene en el corazón a Dios puede hacer obras grandes, obras extraordinarias. Por ello entonces convoca a sus discípulos. Lucas hoy, en la primera lectura como en el Evangelio, nos está dando testimonio de las mismas cosas. Como saca a las cercanías aquí de esta pequeña ciudad de Betania, y allí levanta las manos y primero que todo los bendice, un gesto cargado de un sentimiento de bondad, diciéndoles: la Trinidad Santísima, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, estará siempre con vosotros. Y luego se va elevando. Por eso hemos hablado de que el cielo está arriba, pero no geográficamente, está precisamente es cuando el ser humano es capaz de superar la tierra, cuando comienza a ser capaz de ir levantando el vuelo, cuando descubre que no está llamado solamente a ser pecado y miseria, maldad y violencia, agresividad y conflicto, solamente utilización de los otros, sino cuando logra descubrir de que puede vivir en armonía, en paz, en respeto, en camino de santidad y de bien para con los otros. Cuando supera esa dimensión, el ser humano comienza a liberarse de la actitud egoísta y de sí mismo para servirle entonces a Dios. Y en la medida en que es capaz de hacerlo, ahora entonces le sirve a los demás. Esa bella imagen nos da esa gran capacidad de entender. Aquí quedó la tierra, los problemas, el llanto, el dolor, las venganzas, los chismes, las invenciones que hemos vivido durante todos estos días a lo largo de esta campaña electoral. Y allá está el poder y la capacidad de quien se propone y se presenta para dejar de pensar en sí mismo y pensar en todos los colombianos, para quien amando a Dios es capaz de amar y de servir a los hombres, para quien sabe que el pecado y el mal destruye la sociedad y el entorno, y que todo lo que hemos construido con tanto sacrificio en los años de progreso no puede ser entonces finalmente catapultado por las pasiones de nuestro propio ser que dañan y destruyen nuestra propia vida y la vida de los otros. A eso nos invita esta fiesta. Y esa reflexión nos da también en torno a la gran responsabilidad que tenemos nosotros, descubrir los valores buenos, descubrir a quien se compromete frente al bien, descubrir las miradas transparentes, descubrir los corazones sinceros, descubrir las intenciones
leales frente al bien de la sociedad y frente al bien del país, de quien sabe y respeta el valor de la libertad, de quien sabe y respeta el valor de la vida, de quien se compromete a hacer que el hombre busque por sus propios medios también el avance continuo y que haya la posibilidad del trabajo honesto, bien remunerado, para que de igual manera también entonces los beneficios sociales que produce el hecho de poder trabajar sean pan para nosotros. Ese mensaje nos deja esta celebración el día de hoy, que además de ello habla de la jornada de las comunicaciones, porque en este día se habla y el Papa nos ha invitado ante todo y de manera particular a quienes tienen la misión de educar a través de los medios de comunicación a ser objetivos, a apuntar siempre a la búsqueda de la verdad, a no servir a intereses viles, a no crear solamente expectativas falsas, sino a obrar siempre en la verdad. La santidad de vida, que vuelvo y digo, camina y campea así, y que nos hace mostrar la tierra y el cielo. Estas dominaciones de las pasiones humanas que nos tiran hacia abajo, pero ese espíritu también que nos eleva hacia arriba, como a Jesús mismo. Nos llevó y nos lleva y nos dice que somos seres de la eternidad. Nos dice que somos nosotros ciudadanos del cielo. Obremos como Él mismo nos enseñó. Caminemos como Él nos enseñó. Seamos dóciles a sus inspiraciones siempre, para que un día, al finalizar nuestra vida, cargado de buenas obras, estemos siempre dispuestos a ascender a los cielos y a estar también con ellos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juntos renovemos nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creemos. ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de María la Virgen, murió, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí creo. Digamos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia. que nos gloriamos de profesar Que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. En un minuto de silencio vamos a orar por nuestro país, vamos a orar por los candidatos en contienda en el día de hoy, vamos a pedir por que todos seamos asistidos con la luz del Espíritu y hagamos las elecciones acertadas, obremos en conciencia y busquemos el bienestar de este país tan bello que el Señor nos ha dado y que cuenta con nosotros para que todos los días pueda llegar a la misión y a la vocación a la cual está indudablemente dirigido. Que sean los gobernantes siempre sembradores de paz, no de violencia. Que sean siempre hombres y mujeres dispuestos a trabajar siempre por el bien de los demás. Que sea esa la primera y la más importante de todos los valores. Que sea ese el deseo infinito de amar y de respetar a Dios en los otros. No sentirlos como cosas suyas, sino como seres humanos a quienes en la libertad, a quienes en la responsabilidad y en el respeto del otro, a quienes en la vida y en todos los valores los defienden y los ayudan todos los días a crecer, a la unidad, a vivir bien y dignamente. Están servidos en la mesa santa de nuestro altar. Pan y vino están servidos y la vida entera nos van a cambiar. Pan y vino están servidos en la mesa santa
de nuestro altar. Pan y vino están servidos y la vida entera nos van a cambiar. Es el pan que da la vida, es la vida que se da, es el cuerpo, es la sangre, Jesucristo que se da. Es el pan que da la vida, es la vida que se da, es el cuerpo, es la sangre, Jesucristo que se da. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, las preocupaciones y las dificultades de todos los días, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio y te pedimos que por este santo intercambio nos concedas elevarnos a los bienes celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles ascendió hoy a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, como juez del mundo y Señor de los espíritus del cielo. Y no se fue para abandonar nuestra pequeñez, sino para que nosotros, sus miembros, tengamos plena confianza de que lo seguiremos a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso el mundo entero desborda de alegría y con esta abundante fusión de gozo pascual, también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Bendito el que viene en nombre del Señor, da gloria a Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas a nuestro Salvador. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en todo un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan,
Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, con San Felipe Neri y San Juan Pablo II, el siervo de Dios Padre Arturo, y con todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de estos hijos tuyos que has congregado hoy en torno al altar de tu presencia. En el día glorioso en que el Señor Jesús ascendió y ha sido constituido Señor de cielo y tierra. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Pensemos de manera particular a tantas víctimas de la violencia, de las guerras fratricidas entre los pueblos, de tantos hermanos y hermanas nuestras que han muerto a causa de los conflictos. Que el Señor les conceda la paz, pero también a los gobernantes les dé ciencia y sabiduría para descubrir que no es por la fuerza de la violencia como se instituye, ni como se agrandan los países, sino por el respeto y la libertad, y que serán grandes nuestros gobernantes en la medida en que logren entender que el respeto de la dignidad humana está por encima de todo. Donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque Dios es nuestro Padre, porque nos ama profundamente, porque nos ha regalado a su Hijo Jesucristo, constituido pontífice entre Dios y los hombres. Él es el puente que nos une entre la eternidad y nosotros los seres humanos. Sus pies están sobre la tierra, su ser total está en la eternidad. Por ello, a través de Él podemos accesar nosotros al Padre. Y por ello, a través de Él podemos también descubrir la grandeza y la belleza de un espíritu noble puesto al servicio del bien de los hermanos. Pidiendo en nuestra oración que el Señor nos ayude a construir la paz
y a vivir como hermanos, le oramos juntos diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda desgracia, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos un saludo de paz. La paz con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Pedimos paz para el mundo, cantamos paz para el mundo, que nuestra vida sea gloriosa. Yo te saludo, la paz sea contigo. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y alegra los corazones, ten piedad de nuestro pueblo y alegra los corazones. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nosotros y concédenos la paz, ten piedad de nosotros y concédenos la paz, la paz, la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Al celebrar, ángeles todos en sus coros cantarán. Al celebrar, en este altar un gran milagro brotará. Al celebrar, la Eucaristía es Dios mismo quien se da. Al celebrar la Eucaristía, a Cristo encontrarás. Al celebrar. Al celebrar, ángeles todos en sus coros cantarán. Al celebrar, en este altar un gran milagro brotará. Al celebrar, la Eucaristía es Dios mismo quien se da. Al celebrar la Eucaristía, a Cristo encontrarás. Al celebrar,
celebrar la Eucaristía. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que concedes a nuestra condición terrena administrar las realidades divinas, te rogamos que el efecto de nuestra devoción cristiana tienda hacia donde ya está contigo nuestra naturaleza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. A cada una de las invocaciones vamos a responder amén. Los bendiga Dios Todopoderoso, cuyo unigénito penetró y a lo más alto de los cielos, ascendiendo a los cuales hizo accesible para ustedes la entrada donde Él mismo está. Amén. Les conceda que, así como Cristo después de su resurrección se manifestó de manera visible a los discípulos, de la misma manera en el juicio venidero se muestre eternamente benigno con ustedes. Amén. Y que puedan experimentar alegres que aquel de quien creen, que está sentado con el Padre en su majestad, permanecerá con ustedes hasta el fin de los siglos, según sus promesas. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Encomendamos a la Santísima Virgen María esta jornada electoral de hoy y la protección de nuestro país. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien libra de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En la alegría del Señor podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Muy feliz domingo para todos y que los resultados de hoy sean realmente según nuestro querer y nuestra conciencia de creyentes. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis versos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí.